Buenos días a todos los alumnos de Salud Adolescencia. Les estoy haciendo este video para explicarles todas las actividades que vamos a trabajar en esta primera etapa. Bueno, en la actividad 1 tenemos que leer un texto. Luego de la lectura del relato, redacta una definición de salud con tus palabras. Tenemos que leer esta historia que se refiere a 3 alumnos que están padeciendo alguna dolencia. Sí, bueno, leemos el fragmento. Como docente de la escuela secundaria durante años tuve la posibilidad de conocer a muchos chicos y chicas. Luego de asignarles las tareas, muchas veces me descubrí pensando qué estarían sintiendo cada uno de esos chicos que se encuentran en un estado corporal y emocional diferente. Puede suceder que a Juan le duele la muela, a Noelia le preocupen las discusiones familiares que escuchó la noche anterior. En un curso conocí a Luciano, un estudiante que debido a un accidente ya no puede caminar, pero él, a pesar de su discapacidad, la mayoría del tiempo se encuentra de muy buen ánimo, sin muestras de dolor y con ganas de aprender y disfrutar de sus compañeros. ¿Se puede decir que Juan, Noelia y Luciano están enfermos? En la actualidad se define a la salud como una situación de equilibrio dinámico porque se modifica constantemente e inestable, pues se suceden situaciones placenteras y no placenteras en los aspectos físico, emocional y social del ser humano. Es así como Juan puede tener dolor de muela por un tiempo y luego sentirse bien. Noelia puede estar mejor emocionalmente si recibe un llamado de sus padres diciéndole que en la casa ya está todo más tranquilo. Y Luciano, a pesar de su dificultad física, puede disfrutar de una clase en la compañía de sus amigos. ¿De qué manera ocurre el equilibrio dinámico en Juan, Noelia y Luciano? Entonces, volvamos a repetir. En la actividad 1 leemos este fragmento y piensan una definición de salud con sus palabras. Luego de haber leído toda la situación de los 3 alumnos, tenemos que pensar cuál sería el equilibrio dinámico. Recordemos que acá se menciona una definición de salud y habla de equilibrio dinámico porque se modifica constantemente y que es inestable porque hay momentos placenteros y no placenteros. Entonces hay que pensar para cada uno de estos alumnos cuál sería ese momento de ese equilibrio dinámico y ese momento placentero o no. ¿Sí? Entonces en cada caso eso lo van describiendo en la carpeta. En la actividad 2 vamos a ver el concepto de salud. Antes en la antigüedad se decía que la salud es la ausencia de enfermedad, pero ahora en la actualidad ya tenemos otras definiciones de salud. Una de las más conocidas es la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el estado de completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, con esta definición, nos está queriendo decir que tenemos que tener un equilibrio en estos 3 factores, físico, psíquico y social. En cambio, tenemos también la definición de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Es que es una delegación de la OMS y esta organización define a la salud como el estado de adaptación diferencial de los individuos al medio en el que se encuentran. Sí, entonces acá se está mencionando que hay una adaptación del individuo según en qué lugar esté. A eso se refiere la definición de salud de la OPS. Luego, en el texto también se mencionan las funciones de cada una de las organizaciones. La OMS es Organización Mundial de la Salud. Vamos a resaltarla. Y en estos puntos, en estos ítems, se menciona cuál es la función de la OMS. ¿Qué es lo que hace esta organización? Por ejemplo, dice que
tienen que lograr el derecho más alto de salud, el nivel más alto de salud para todo ser humano. La salud de los pueblos es fundamental para el logro de la paz y la seguridad y depende de la cooperación de los individuos de las naciones. La educación y la cooperación activa del público son de gran importancia para el progreso de la salud de los pueblos. Los gobiernos tienen la responsabilidad de velar por la salud de los pueblos. O sea, esto sería todo lo que tiene que hacer la Organización de la Salud. Después, la organización, la Oficina Panamericana de la Salud, la OPS, en cambio, acá habla de su misión esencial, es cooperar técnicamente con los gobiernos y estimular la cooperación en 3 años. El objetivo principal es lograr que se conserve el ambiente saludable y el avance del desarrollo humano sostenible. Esta sería la función de la OPS. ¿Sí? Bueno, resaltamos estas cuestiones más importantes porque acá en esta actividad, en el punto A, define el concepto de salud según la OMS y la OPS. Entonces, todo lo que habíamos resaltado, la definición de cada uno, hay que transcribirla a la carpeta. Luego, en la B, compara estas definiciones y justifica cuál consideras que se adapta mejor a la situación de los alumnos del relato. Recordemos que en el relato se menciona a la salud como un equilibrio dinámico e inestable. ¿Con cuál de las dos definiciones que estamos hablando acá, de la OMS o de la OPS, está más relacionada esa definición? Eso es lo que tienen que pensar. En la C, analiza tu definición de salud. ¿Cambiarías algo? ¿Por qué? O sea, de la primera definición que ustedes pensaron con sus palabras, ¿modificarían algo luego de haber leído la demás información? Y explican por qué, si les faltó algo. En la D, durante la pandemia, ¿qué conocimientos o información obtuviste de la OMS? Sí, recordemos que la Organización Mundial de la Salud, su principal función es velar por la salud de los pueblos. Y ¿qué pudimos conocer durante la pandemia? ¿Qué vimos en los medios de comunicación sobre la OMS? Sí, todo lo que se acuerden lo ponen en este punto. Y luego en la E realiza un cuadro comparativo entre las funciones de la OMS y la OPS. Con eso, recordemos que acá lo marcamos en verde, todo lo que hace la OMS y todo lo que tiene que hacer la OPS. ¿Sí? Esa sería la actividad 2. Pasamos a la actividad 3 y tenemos que leer y ver un video. Vamos a hablar de algunos conceptos, de las noxas y qué pasa cuando perdemos la salud. Luego de ver el video, leemos este fragmento de texto y lo más importante que tienen que saber acá es que cuando perdemos la salud va a venir la enfermedad. ¿Cuál es la causa de la pérdida de la salud? La influencia de las noxas o agentes patógenos. Si nos adaptamos a esa influencia, no nos enfermamos, pero si esos agentes patógenos ya nos invaden y no nos podemos adaptar, viene la enfermedad. Esos agentes patógenos o noxas pueden ser virus, bacterias, problemas laborales, ruidos, ¿sí? Entonces, fíjense en esta frase, si el organismo logra adaptarse a la influencia de las noxas, mantiene su estado de salud, de lo contrario sobreviene la enfermedad. ¿Sí? Luego tenemos acá, ¿qué es lo que va pasando en el organismo cuando esas noxas nos invaden? Primero tenemos el periodo de incubación. ¿Qué pasa en este momento? El periodo de incubación incluye procesos que ocurren a nivel de células y tejidos que no llegan a ser identificados. O sea, a nivel celular están habiendo cambios en nuestro organismo. Por ejemplo, si el virus ingresa,
a nuestro cuerpo tiene que llegar a entrar a las células para poder replicarse. El virus ingresa al núcleo celular, se replica, se llena esa célula de virus y la célula está ya invadiendo con muchos más virus a las demás. Y así se empieza el proceso de incubación, o sea, todas las células que se puedan infectar se van a infectar con este virus y van a tener ese ciclo de reproducción en el núcleo celular. En este momento esto no llega a ser identificado porque la persona no tiene síntomas todavía en el periodo de incubación, solamente el virus se está replicando dentro de sus células. En el periodo preclínico comprende los procesos, comprende los procesos que tal vez se lleguen a descubrir si se emplean las técnicas de tecnología adecuada. En el caso del coronavirus, o sea, ¿qué tecnología estamos utilizando para detectar la enfermedad? Ya sabemos que se utilizan los hisopados para poder detectar la enfermedad, ¿sí? Hay muchas personas que son asintomáticas, no se dan cuenta que tienen el virus, pero tal vez haciéndose un hisopado puedan detectarlo. Ese sería el periodo preclínico. Y por último, el periodo clínico, vamos a marcarlo, el periodo clínico abarca todos los mecanismos que se descubren por la aparición de signos a síntomas visibles. O sea que acá me están diciendo que ya tiene la persona síntomas, que puede ser tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre. Sí, todo esto serían síntomas. Este sería el periodo clínico, ¿sí? Luego tenemos un glosario donde se explican las definiciones de noxa, patógeno y secuela. Recordemos que las noxas nos causan daños o perjuicios. En el caso de una enfermedad se aplica al agente patógeno. Patógeno se refiere a todo aquello que causa o que puede causar enfermedad. Y secuela es consecuencia o resultado por lo general negativo de un hecho, en especial de un accidente o de una enfermedad. Una vez manifestada una enfermedad puede ocurrir 4 situaciones: recuperación de la salud sin ninguna secuela, recuperación integral de la salud con secuelas transitorias o recuperación integral de la salud con secuelas permanentes. Si la salud no se recupera, la enfermedad se agrava y puede incluso sobrevenir la muerte. ¿Sí? Entonces, luego de que la enfermedad transita en nuestro cuerpo, podemos salir sin secuelas. En cambio, pueden quedar secuelas transitorias, que puede ser, por ejemplo, la pérdida de olfato por unas semanas, y eso luego se acomoda, en el caso del coronavirus, o pueden ser secuelas permanentes, ¿sí? Que puede ser la reducción de la capacidad respiratoria. Eso puede ser una secuela permanente en este caso. Bueno, en la actividad B, ¿qué sucede cuando perdemos la salud? Entonces acaban de explicar la influencia de las noxas en nuestro organismo que nos hace perder la salud. En la C, redacta 4 frases en las cuales utilices los conceptos de enfermedad, noxa, patógeno y secuela. Tienen que pensar 4 frases para utilizar estos conceptos, aplicando las definiciones que ya habíamos hablado. En la D, utilizando las etapas que van de la salud a la enfermedad, elige una enfermedad y explica el proceso de salud a la enfermedad. O sea, utilizando estos 3 periodos, tienen que pensar una enfermedad que ustedes conozcan o pueden investigarla y tratar de explicar cada uno de sus periodos. ¿Sí? Cómo es el periodo de incubación, por ejemplo, si toman el coronavirus, que es lo que más se conoce actualmente, cómo es su periodo de incubación, cómo sería el periodo preclínico y cómo sería el periodo clínico
de esa enfermedad o la que ustedes elijan. En la actividad 4 tenemos los distintos tipos de noxas. Noxas biológicas, que se refiere a todos los seres vivos que nos puedan causar daño. ¿Sí? Acá fíjense en las imágenes, tenemos hongos, virus, bacterias, animales peligrosos, parásitos. Dentro de estas noxas biológicas existen los ectoparásitos, que van a ser parásitos externos. Se refiere a eso, que por ejemplo pueden ser los piojos que causan pediculosis, o los endoparásitos, que van a ser parásitos internos que van a invadir nuestro organismo, que pueden ser algunos gusanos. Lo más conocido que seguramente han escuchado es la lombriz solitaria, que esa se llama Taenia saginata, y eso sería un endoparásito. Luego tenemos noxas físicas, que pueden ser los rayos ultravioleta del sol. Si ustedes se quedan muchas horas bajo el sol, esa luz ultravioleta los va a quemar su piel, se van a poner rojos y eso puede traer después cáncer de piel a lo largo del tiempo. Pueden ser los fenómenos climáticos, el ruido, ¿sí? Los ruidos muy fuertes pueden dañar los tímpanos, el nivel auditivo. ¿Sí? Las noxas químicas van a ser todas las sustancias tóxicas o venenos que nos puedan intoxicar. Bueno, venenos, alcohol, tabaco, fármacos, humo. También se los considera noxas químicas a las mordeduras de algunos animales, que pueden ser serpientes, arácnidos, que nos transmitan algún veneno. En el caso de las noxas psíquicas, van a ser también sociales y culturales. Más que nada vamos a hablar de la discriminación, del estrés, ¿sí? Todos problemas a nivel emocional que nos puedan afectar. Bueno, tenemos en la actividad entonces A, luego de haber leído la información, tenemos que clasificar estas imágenes. Tenemos hongos, inundaciones, problemas laborales, ruido, un alacrán y el humo de caño de escape. Todo esto lo tenemos que clasificar en este cuadro. El hongo venenoso, ¿qué tipo de noxa va a estar? Biológica le pusimos. Entonces, ¿qué efecto en el ser humano puede causar ese hongo venenoso? Acá tienen que pensar ustedes qué puede pasar si consumimos un hongo venenoso. ¿Qué pasa con el ruido? ¿Qué clase de noxa es? ¿Y qué efecto nos puede causar en el cuerpo? Inundaciones. ¿Qué tipo de noxa es? ¿Y qué efecto nos puede causar? Alacrán. ¿Qué tipo de noxa es? ¿Y qué efecto nos puede causar? Y así sucesivamente con los que restan. En la actividad B, describe los siguientes tipos de noxas biológicas, físicas, químicas, socioculturales. O sea, ustedes van a explicar con sus palabras cada una de las noxas que mencionamos anteriormente. En la C, ¿qué diferencia hay entre endoparásito y ectoparásito? Menciona ejemplos. Eso está dentro de noxas biológicas. En la D, copiar y completar la red, agregando los conceptos y las descripciones que faltan. Tenemos acá una red conceptual sobre el proceso de salud a la enfermedad. Todo lo que va ocurriendo para perder la salud. Acá tenemos la noxa. Entonces, ¿qué información aparte le podemos agregar? Podemos decir qué es la salud, cómo definimos a la salud, sacan un cuadrito y les agregan la info. Noxa, ¿qué sería? Le agregamos otro cuadrito explicando qué es. ¿Y qué sería la enfermedad? ¿Sí? De cada uno traten de explicar algún concepto que no se mencione en el cuadro. Luego, actividad 5, transmisión directa e indirecta de noxas. Acá tenemos que ver un video también. Y vamos a hablar específicamente cómo se transmiten las noxas.
de forma directa y de forma indirecta. Las noxas de transmisión directa pueden ser por contacto de persona a persona. Vamos a marcar y resaltar contacto. ¿Sí? Mediante la piel, intercambio de fluidos corporales a través de la placenta, en el caso de la madre y el feto. Pueden ser gotas de saliva generadas por una persona al estornudar, por ejemplo. ¿Sí? Esas gotitas que quedan, esas partículas que quedan en el aire, pueden quedar en un rato en el aire y eso puede depositarse en los ojos, en la mucosa nasal o bucal. Y así de este modo se contagia de transmisión directa. La transmisión indirecta se va a producir a través de un intermediario. Acá vamos a anotar, un intermediario. A ese intermediario también se lo puede llamar vector. O sea, va a haber algún organismo que nos va a transmitir una enfermedad. ¿Sí? Puede ser un mosquito, como en el caso del dengue. El mosquito nos pica y nos puede transmitir el dengue. También se los considera eh, a los vehículos algunos objetos que nos pueden transmitir enfermedades, como puede ser la ropa, los alimentos, el agua, juguetes, agujas, ¿sí? Todo lo que sea manipulado por una persona enferma puede contagiar a otra a través de ese. Ahí está. Bueno, entonces tenemos vehículo, que va a ser algún objeto en el cual se transmite la enfermedad, y vectores va a ser algún intermediario, animal, insecto u otro mamífero que nos pueda transmitir una enfermedad. Y la otra opción de transmisión indirecta es por aire. ¿Sí? Esas gotas o partículas que quedan en el aire por un periodo de tiempo, ¿sí? Que dice, o sea, largos periodos de tiempo, eso también nos puede contagiar. Bueno, van a responder las actividades de la A a la H con respecto a lo que venimos hablando. Escribe las palabras que consideras que son las más importantes del texto. Van a ser como un resumen, escribiendo las palabras más importantes. Piensa y escribe una enfermedad que se contagia de forma directa y otra de forma indirecta. Van a pensar en distintas enfermedades y las van a anotar. Define con tus palabras el concepto de huésped, vehículo y vector. ¿Qué entendieron por cada una de estas palabras? Realiza una red conceptual que incluya los términos que elegiste en el punto A y las enfermedades del punto B. O sea, con todo lo que se hizo en el A y el B, tienen que armar una red conceptual. ¿Qué es un foco de infección? ¿Cómo se diferencia la transmisión directa de la indirecta? ¿En qué se diferencia un vehículo de un vector? Dar ejemplos de vectores y vehículos. Busca enfermedades según su transmisión directa o indirecta y explica cómo se da el contagio. Si acá van a tener que pensar enfermedades y explicar cómo se da el contagio de cada uno. En la actividad 6 vamos a hablar de los agentes patógenos. Van a ver el video de qué quiere decir agente patógeno y leer el texto de lo más importante de cada uno de estos agentes. Luego vamos a tener la descripción de cada uno. ¿Qué son los virus? Tenemos distintas clases de virus. También tenemos viroides y priones. ¿Sí? Vayan leyendo toda la información más importante de cada uno de ellos. Tenemos bacterias. ¿Qué clases de bacterias hay? Cocos, bacilos, vibriones, espirilos. Tenemos protozoos, ¿sí? Son organismos eucariotas. Acá la diferencia es que las bacterias son organismos procariotas. Y los virus
no son considerados seres vivos, sino que son organismos moleculares. Después tenemos los hongos, ¿sí? Todas las enfermedades que nos pueden causar los hongos. Tenemos animales y acá volvemos a hablar de ectoparásitos y endoparásitos, que ya los habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Entonces, en toda la actividad 6 hay que leer esta información de todos los agentes patógenos que nos van a provocar enfermedades. Luego, en la actividad 7, tenemos que utilizar esa información leída en el punto 6 para resolver. Explique las diferencias entre las bacterias y virus. Nombra 3 enfermedades bacterianas y virales. ¿En qué se diferencian los endoparásitos y ectoparásitos? Dar ejemplo. Podría decirse alrededor nuestro hay bacterias y virus. Averigua, ¿cómo los podríamos eliminar? Completa los espacios en blanco con las siguientes palabras: parásitos, macromoléculas, ADN, seres vivos, flora intestinal, monera, cápside, procariotas, reproducen ARN, unicelulares, autótrofas, beneficiosas. O sea, todas estas palabras tenemos que pensar dónde irán ubicadas en este fragmento de texto. En la actividad 8 vamos a hablar de la clasificación de enfermedades. Primeramente, antes de leer las consignas, vamos a leer qué tipos de enfermedades hay. Las enfermedades funcionales se refieren a cómo van a afectar a las células, a los órganos, a los tejidos y a todo lo que es afección al organismo. ¿Sí? Es una alteración del funcionamiento de los órganos. Entraría, por ejemplo, el cáncer. Las enfermedades congénitas se refiere a que durante la gestación o el nacimiento el bebé puede llegar a recibir algunas sustancias tóxicas por ingesta de estas de la madre, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la hidrocefalia o el labio leporino. Las enfermedades hereditarias se refieren a todas las que son transmitidas por los genes. ¿Sí? Esos genes pueden recibir mutaciones cromosómicas y esto puede provocarles algunas enfermedades que pueden ser la hemofilia. Luego tenemos las enfermedades mentales, que son trastornos del sistema nervioso, como puede ser la psicosis, las esquizofrenias, enfermedades infectocontagiosas, que son producidas por las náuseas biológicas. A su vez se pueden dividir en transmisión sexual, sí, puede ser la sífilis y la gonorrea, enfermedades bacterianas, la tuberculosis, enfermedades virales, la gripe, enfermedades parasitarias, la pediculosis, enfermedades hídricas como la esquistosomiasis. Después tenemos las enfermedades nutricionales. Las enfermedades nutricionales tienen distintos orígenes y están relacionadas con las formas de alimentación. Puede ser la obesidad, la bulimia, la anorexia. Las enfermedades traumáticas serían alteraciones de la salud derivadas de accidentes como fracturas y esguinces. Las enfermedades sociales, que puede ser, por ejemplo, el alcoholismo, las drogodependencias y dentro de infectocontagiosas la tuberculosis. Las enfermedades profesionales tienen distintos orígenes y se contraen por la condición de ciertas actividades laborales. Por ejemplo, el estrés, la hipoacusia, la disfonía. Una vez que leyeron toda la información con respecto a estas enfermedades, tienen que clasificar cada uno de los casos, desde la A a la J, qué clase de enfermedad es, dentro de qué grupo se podría considerar cada caso.
Esas serían todas las actividades entonces que tienen que realizar desde la 1 a la 8.